El tema iba a comenzar por el lado de la fe y luego el martes Dios me cambió un poquito más atrás y el jueves todavía un poquito más atrás. Entonces es una secuencia que tiene un fundamento que es el amor, y de eso es el tema. Vamos a volver a ver cuestiones acerca del amor. Es el inicio, pero vamos hacia la manifestación de las promesas de Dios, porque es el año de, o sea, lo llaman the breaking loose, o sea, en el que Dios va a desatar muchas cosas, está desatando muchas cosas en el reino de los cielos, porque su venida está pronto, hermanos. Entonces tenemos nosotros que estar alertas y tener las armas para poder desarrollarnos en medio de tinieblas, porque fuimos enviados a eso. Fuimos enviados como Jesús fue enviado en medio de lobos y en medio de tinieblas para presentar la luz de Dios. Y lo vamos a ver con respaldo bíblico. Se oye así medio fuerte, pero así está escrito, hermanos. Bien, entonces, vamos a comenzar con la primera parte también va a ser una serie, y vamos a comenzar hablando del amor, probablemente 2 sesiones, y luego de la fe, la aplicación de la fe, según Dios nos vaya poniendo, ¿verdad? Así que el tema para comenzar es el amor. Y quiero que abran su Biblia en Deuteronomio 6 para leer unos cuantos versículos allí acerca de cómo Dios desde el principio nos mostró su naturaleza. Deuteronomio 6. Dios, hermanos, es definitivamente, sin lugar a duda, sin ni siquiera pensarlo 2 veces, es la fuerza más grande que hay en toda la creación y en todo lo que no ha sido aún creado. Dios es lo máximo que podamos nosotros entender con esa palabra. No tiene principio, no tiene fin. En Él fueron creadas todas las cosas, en Jesús, dice Hebreos. Bueno, no hay palabras para describir su poder y su autoridad y todo lo que Él representa. Pero la Biblia dice que Dios es amor. De manera que si Dios es amor, entonces el amor es la fuerza más poderosa que hay en el universo, ¿verdad? Si yo estoy diciendo que Dios es amor, no que Dios tiene amor, es claro que nos enseña las derivaciones que hay del amor, o ramificaciones, pero Dios es amor, no es una definición. Y si Dios es amor, ya es la parte más poderosa que hay en el universo, bueno, el amor que es Dios también es la fuerza más poderosa que hay y que une todas las cosas, y que si nosotros nos basamos y nos fundamentamos en ese amor de Dios, pues ya tenemos todas las cosas concedidas, porque ese es el fundamento para todo. Ahora, no es el amor que nosotros conocemos entre familiares, o el fileo, o el eros, o sea, no habla de ese amor. El amor de Dios es importante entenderlo, lo vamos a describir, para poder nosotros aplicarlo y darlo a las personas dentro, hacia donde Dios nos ha enviado para demostrar su amor, para evidenciar su poder, ¿verdad? Y su naturaleza. Entonces, en Deuteronomio 6, recuerden ustedes que los israelitas tenían un pacto con Dios, pero no eran personas que estaban vivas en su espíritu.
porque no había ninguna persona viva en su espíritu. Todas las personas estaban muertas cuando Adán murió espiritualmente. La separación de Dios vino de la humanidad y por tanto todos los hombres que seguimos a ellos nacimos bajo los efectos de ese pecado. Y luego nosotros lo demostramos con los nuestros, ¿verdad? Pero toda la humanidad que siguió nació separada de Dios por causa de eso. Entonces, obviamente, lo primero que Dios quiso traer nuevamente a la humanidad fue su amor. Y así como se perdió por una decisión de un hombre, ahorita entramos un poquito más, así también se tiene que recuperar a través de decidir nosotros recibir de parte de Dios lo que Él nos está ofreciendo, como el primer Adán decidió desechar el amor de Dios o el poder de Dios y recibir de parte del enemigo. Es lo mismo. Por eso, hasta cierto grado, podemos decir que Dios estaba limitado en cuanto a lo que podía hacer aquí en la tierra, porque lo tenía que hacer a través de los hombres. Y comenzó a hablar sus palabras a través de la humanidad ahora, y a que el hombre recibiera de Él para poder Él ejercer su poder sobre la tierra. La tierra le fue dada a los hombres, hermanos. El Dios Todopoderoso, el Dios de todo poder, está sometido a su palabra. Y eso es algo que no se entiende normalmente en los ámbitos de la religión. De hecho, se considera hasta como blasfemia, ¿verdad? Porque no, pues que Dios sabe y hace y deshace lo que Él quiere, la hora que Él quiere. No, hermanos. Dios habla su palabra y su palabra, claro, Él mismo se somete a esa palabra porque su palabra establece todas las cosas y Él lo representa a Él. Amén. Él no cambia, es cierto. Bien, entonces, cuando Él nos muestra su amor a través de los israelitas y hablando de un espíritu que no tenía vida, y con eso me refiero yo a que Dios estaba separado de los hombres, esa es la muerte espiritual, cuando Dios no habita en la humanidad, en el espíritu del hombre. Ellos tenían que seguir al pie de la letra las cosas que Dios les había dado para poder ver la manifestación de Dios aquí en la tierra. La ley tenía que seguirse de acuerdo a como Dios la dio para que ellos pudieran ver esa manifestación aquí en la tierra. Y todos los errores que cometían, bueno, iban y se sometían en la sangre de un animal para perdonar todos esos pecados y volvían otra vez. Pero en Deuteronomio Dios nos muestra, nos vamos a ir al versículo 3, lo que en Israel se conoce como el Shema, así se conoce. Ustedes han visto, ¿quién se acuerda de la palabra con M? Las que ponen en las puertas. No, esas van en la frente. Las ponen en no. Bueno, ahorita si alguien se acuerda, los ponen en los lados de las puertas y en esas puertas hay unos papelitos que también los usan en las filacterias, es cierto. Y ahí viene el Shema, parte de lo que está escrito. Y el Shema es esto que les voy a leer yo ahorita, el cual es un mandamiento que Dios le dio a Israel. Y se lo dio como mandamiento. Entonces yo quiero que ustedes entiendan que un mandamiento, pues no es algo que nosotros tengamos como una opción o una sugerencia de parte de alguien para que hagamos las cosas. Si vamos al ejército y el líder del escuadrón dice, tienes que hacer esto, no es una sugerencia.
ni una opción para ver si nosotros queremos o nos sentimos a gusto con lo que está diciendo para poder hacerlo. Ahí en el ejército te forzan a hacer las cosas. Bueno, Dios no llega a ese punto, pero cuando Dios da un mandamiento, Él espera, es para nuestro bien, es para nuestra victoria, es para nuestro triunfo, pero Él espera que nosotros lo ejerzamos por libre albedrío, porque lo conocemos, porque sabemos quién es. Pero si no lo hacemos, hay ciertas consecuencias que no provienen precisamente de Él. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. ¿Ok? Entonces, en ese Shema está escrito lo siguiente, versículos 3, dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, las filacterias, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces este es el mandamiento que Dios le dio a los israelitas. Obviamente el amor es el fundamento de todo esto. No solamente el conocer el amor, sino el practicarlo y el enseñarlo. Mesusa, gracias, esa es la palabra. Mesusa, son unos, hay de muchos sabores y colores, no, de muchas formas, pero normalmente tienen una forma alargada y ahí adentro viene el Shema. Es un papelito donde leen precisamente esto que les acabo de decir. ¿Ok? Y ellos lo recuerdan hasta el día de hoy. Obviamente para ellos es muy importante porque ellos siguen estando en el pacto de Dios, el de la circuncisión, bajo la ley, pero su espíritu aún no está vivo. La diferencia ahora es que Jesucristo ya murió por nosotros. Ahora si ellos voltean sus ojos al cielo y reconocen a Jesucristo como su Salvador, ahora pueden nacer de nuevo y ese amor viene a vivir dentro de ellos en el hombre nuevo. ¿Ok? Pero bueno, ese es otro punto. Lo que yo quiero que entiendan, primero que todo, es que el amor, hermanos, siendo la fuerza más importante que hay en el universo y siendo Dios mismo, para nosotros debe de ser algo sumamente importante en nuestro diario vivir. En todo lo que hagamos tenemos que mostrar esa fuerza poderosísima que hay y que Dios nos dio, que es su amor. Porque en eso está basado todo. Todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros queremos que Dios nos manifieste en nuestras vidas y que Dios las promete en la sangre de Jesús y que todo lo que vemos en la palabra de Dios, todas las miles de promesas que están dadas para sus hijos, que somos nosotros, están fundamentadas en ese poder. Y ese poder es el amor de Dios y Dios es amor. Entonces nosotros tenemos que de aquí en adelante tenerlo como uno de los aspectos más importantes de nuestro caminar cristiano desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y vamos a aprender todo lo que representa ese amor de Dios y cuál es nuestra parte, porque hay una parte muy importante que jugamos nosotros aquí en esta tierra para poder demostrar ese amor a los demás. Y normalmente, no quiero ser así muy drástico, pero ninguno de nosotros
lo demostramos como Dios quiere que se manifieste ese amor. Normalmente ante cualquier circunstancia mostramos todo menos amor. Y cuando mostramos amor, mostramos un amor que nació con el mundo, no un amor que Dios nos dio en Jesucristo para que nosotros amásemos a todos los demás. Bien, entonces dicho eso, vamos a Mateo 22 y vamos a irnos despacito, porque a mí me interesa mucho que ustedes se fundamenten bien en todo lo que el amor es, qué significa, cómo se ramifica, qué representa, qué puede hacer, qué no puede hacer. Quiero que ustedes estén bien empapados en todo eso, porque si queremos, y llaman a este año el año del breaking loose, en el que se va a desatar esas manifestaciones de Dios, también tenemos y deben ustedes de saber que si ese amor de Dios no está en los fundamentos de su diario vivir, esas manifestaciones del poder de Dios no pueden venir a sus vidas. No pueden venir. Por más que ustedes, y lo más fácil, hermanos, es decir, no, pues es que esas enseñanzas no son así. O sea, no, porque yo no las he visto. En lugar de vernos nosotros y analizarnos y examinarnos y decir que estoy mostrando el amor de Dios en los demás, y llegar a la obvia conclusión de que no, decimos y tratamos de justificarnos diciendo la palabra de fe no trabaja, o ese hermano tiene 40 años sentado y mira, se murió, siendo cristiano y se murió. Es muy fácil justificarnos en esa manera y olvidar que el mismo poder de Dios y el mismo amor de Dios está en nosotros. Con el mismo poder que hizo y creó todo el universo, ese poder está dentro de nosotros. Y eso es, para mí es impactante. Así que vamos a comenzar en ese aspecto y vamos a descubrir todo lo que el Espíritu de Dios nos muestre. Bien, vamos entonces a Mateo 22. Ya se los había comentado algunas cosas. En algunas cosas vamos a entrar más profundo en la medida que Dios nos vaya diciendo, ¿verdad? Entonces, les había dado yo la escritura de Mateo 22 y ¿Sí? ¿Era Mateo 22? 22, sí. 36 dice, maestro, le preguntaron a Jesús, para tentarle. Para eso le preguntaron. Le dijeron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo acabamos de leer en Deuteronomio 6. Es algo que no ha cambiado obviamente con los miles de años que pasaron. No cambió. Dios sigue siendo amor y la manifestación de su amor sigue siendo uno de los aspectos más importantes que Dios nos quiere comunicar para mostrar aquí en la tierra. (38) Este es el primero y grande mandamiento. O sea, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, todo lo que nosotros, o todo lo que Dios le dio en la ley y en los profetas a los israelitas, todo está fundamentado y todo está agarrado y todo depende del amor de Dios. Por eso se levantaban y ponían en todos los lados, debían de hacer ese recordatorio, y hasta el día de hoy ustedes prenden la televisión y ven a los judíos en el cotel, en la pared del oeste
del muro, los ven orando, y muchos de ellos traen todavía las filacterias en su frente y en sus brazos, porque el mandamiento de Dios es no solamente a nivel mente, sino también a nivel acción, ¿verdad? Por eso está en el brazo, en obra, para ponerlo por obra. Entonces, ¿cuál es? Me desvío un poquito. Estamos en Mateo 22 y el amor o sea, toda la ley y los profetas, hermanos, se cuelgan de ese amor. Entonces, les había dicho que ese amor es como un cortinero de los largos, esos gruesos, en donde ese cortinero representa el amor de Dios. Y luego los ganchos de las cortinas que están reposando sobre el cortinero es la fe. Y sobre la fe, sobre esos ganchos, entonces podemos colgar cada una de las promesas de Dios. ¿Sí? Entonces está el cortinero, que es el amor de Dios, los ganchos, que es la fe, y la promesa de cada gancho está hacia abajo. Si no existe ese cortinero, pues podemos utilizar las promesas y los ganchos y tratar de gancharlo, pero nunca vamos a poderlo hacer. Podemos hablar de la voluntad de Dios acerca de que es nuestro escudo, o que es nuestra protección, o que es lo que ustedes quieran, donde ustedes quieran agarrar la promesa, pero al tratar de colgarla, pues ¿de dónde la colgamos? Ese es el estado de los cristianos. Y estamos hablando de nosotros. No voy a hablar de otras denominaciones o de otras, no estamos hablando de nosotros. Hemos tratado de utilizar la fe sin el gancho, sin el cortinero puesto. Eso es lo que está sucediendo, hermanos. Dios no retarda sus promesas, ni está falto de poder. Su poder sigue siendo el mismo en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, en estos tiempos, en los tiempos por venir. Sigue siendo el mismo poder de Dios. Si no lo estamos viendo, es porque nosotros no estamos teniendo primero que todo como fundamento ese amor de Dios, donde colgar las promesas. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí. Gálatas nos dice en el capítulo 5, les dije que me iba a ir despacito, me voy a ir despacito, porque quiero que entiendan todo lo que Dios les quiere decir en estas sesiones. En el capítulo 5, versículo 6, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, la fe obra por el amor. No hay amor, no puede obrar la fe. Tengo fe en las promesas de Dios, pero no hay amor, no puede haber manifestación de esas promesas, porque tengo los ganchos, pero no tengo el cortinero de dónde colgarlo. Y todo depende, la ley y los profetas, e incluyo el Nuevo Testamento, todo depende del primer mandamiento, del amor de Dios. Todo se cuelga en el amor de Dios. ¿Ok? Bien, ahora, en Hebreos 6:12 se nos da otro versículo para apoyar ya. En Gálatas 5 apoyamos el hecho de que si yo no cuelgo los ganchos de la fe con sus promesas individuales, si yo no los gancho en el amor, no puede haber manifestación. Gálatas 5:6. Pero en Hebreos 6,
versículo 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué? Heredaron las promesas. Entonces, yo a través de la fe y la paciencia tengo seguridad en que las promesas van a venir. Pero si esa fe no la cuelgo en el amor, entonces todo lo que está atrás no se va a manifestar. Simple y sencillamente se va a caer. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahora, el amor, como les dije hace ratito, es un mandamiento, hermanos. Y como tal, les vuelvo a repetir, no es una sugerencia, no es una opción, es un mandamiento que Dios nos dio. En el jardín del Edén, Dios le dio un mandamiento a Adán. Y le dijo, de todos los árboles que tú ves, de todos podrás comer. Pero del árbol que está de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no podrás comer, porque el día que lo hagas, de cierto morirás. Entonces, de todas las cosas que Dios le puso a Adán y le puso todo en reposo, para que él estuviera en reposo, porque no tuvo que hacer Adán absolutamente nada para tener el jardín del Edén que tenía. El agua corría, se dividía, el oro de Ofir estaba expuesto, las piedras preciosas, los árboles frutales, o sea, todo lo que Adán necesitaba, lo tenía ahí. Lo único que tenía que hacer era, dice la Biblia, guardar y proteger el jardín. Pero no guardarlo de cultivarlo, porque eso vino después. Eso vino con la desobediencia. Una vez que él desobedeció, entonces tuvo que, lo que ahí obtenía gratis, ahora salirse y comenzar a trabajar y a labrar la tierra, y con el sudor de su frente y con el trabajo sumamente doloroso, arduo de su cuerpo, poder obtener comida para él y para su casa. Entonces, lo que Dios le... Y en esto vamos a ir entrando más adelante, pero la palabra que Dios le dio ahí es shamar, y es cultivar, o sea, no con el asadón, no había, ¿verdad? Pero ni con tractores John Deere, o sea, lo que Dios le dijo es, ese prototipo del jardín del Edén, había que desarrollarlo en toda la tierra, y Dios le enseñó cómo, hermanos, con la palabra. Igual que Él creó todas las cosas, le enseñó y le estaba enseñando a Adán cómo hacer lo que Dios hizo al principio, si él era obediente y le traía el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le daba conocimiento, le daba sabiduría de cómo crear las cosas, al grado de que le trajo a los animales. Dios los creó a los animales, pero los trajo a Adán para ver cómo los iba a llamar. A Adán le dio la responsabilidad de darles vida a esos animales. Es algo muy interesante. Sí. Porque Dios los formó con su mano, con una mano, dice la palabra en hebreo. Al hombre lo formó con sus dos manos. Hablando del cariño y el cuidado que tenía para con sus hijos, ¿verdad? Pero estábamos diciendo entonces que el mandamiento que Dios le dio a Adán fue uno solo. Nada más, de ese árbol no me lo toques, porque de ese árbol no es para mí, es para ti. Pero en tu obediencia, en la medida que tú me traigas el fruto de ese árbol, yo te voy a dar conocimiento. No comas de él, porque es un árbol en donde está el conocimiento del mal también, que no estaba sobre la tierra aún, en ellos.
estaba en la forma de Satanás. Pero Satanás no podía venir nada más a sus anchas y decir, voy a hablarle al hombre y el hombre me tiene que obedecer o desobedecer. No, no podía hacer eso. Porque la autoridad, hermanos, y esto también es bien importante, la autoridad aquí en la tierra la estableció Dios a través de la carne, no a través de los espíritus. Dios es espíritu. Los ángeles son espíritus. Los demonios son espíritus. No podía actuar aquí en la tierra el enemigo si no era a través de un cuerpo. Por eso el cuerpo de la serpiente. El cuerpo donde hay carne. ¿Ok? Es importante todo esto. Entonces, Satanás utilizó eso, le presentó a través de la serpiente una opción y Adán decidió desobedecer a Dios, desobedecer el único mandamiento que podía ser pecado, y con eso le entregó y le dio la autoridad y el poder a Satanás. Y Satanás lo tomó. Entonces, Dios viene en el capítulo 3 y le dice a la serpiente primero, le profetiza lo que le va a suceder. Vendrá uno que te va a pisar la cabeza. Tú lo vas a herir en el calcañar, pero él te va a pisar la cabeza. Totalmente te va a destruir. Y eso vino 4000 años después cuando Jesús vino a la tierra. Pero luego vino y le habló a la mujer lo que le iba a suceder. Y luego vino y le habló al hombre lo que le iba a suceder. Pero era algo, hermanos, no como la religión lo ve, como algo de un castigo que Dios estaba imponiendo para que aprendieran estas personas que Él había creado. Estoy excluyendo a Satanás, por supuesto. Pero Dios no vino a decirle al hombre y a la mujer, ya no hay opción, esto te va a venir por causa de que me desobedeciste y te voy a mandar esto para que caiga sobre ti. Sino le estaba avisando lo que iba a venir por causa de la autoridad que había delegado a Satanás. Eso es lo que Satanás iba a comenzar a hacer sobre la humanidad por causa de la desobediencia. Pero no porque Dios se lo estuviera enviando, sino porque el enemigo lo sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Es la voluntad de Dios que nosotros estemos? No. La voluntad de Dios es muy clara, es su palabra, nos los acaban de decir. Y en su palabra está escrita toda su voluntad. Pero en la desobediencia del hombre vinieron consecuencias. Y esas consecuencias significaban que ahora lo que Dios nos había dado para reposar, ahora teníamos que trabajar por ello. Bueno, ahora en Cristo Jesús volvimos, en el segundo Adán, volvimos a ese reposo. Ahora tenemos en Él todas sus promesas y tenemos que volver a reposar. Pero el mandamiento que Adán rechazó y se rebeló en contra de Dios, ese mandamiento lo expuso a él al ámbito de las tinieblas y le cedió su carne al enemigo, cosa que sigue aún existiendo hasta el día de hoy. Pero Dios inmediatamente lo que hizo fue sacrificar unos animales y con la sangre de esos animales cubrir a Adán para permitirle seguir viviendo en la tierra. La sangre está descrita, ¿verdad? Que da vida. Entonces,
Dios a través de ese sacrificio y cubrió al hombre con las pieles de los animales, con ese sacrificio que hizo, le estaba permitiendo ahora sí al hombre el suficiente tiempo para que al hablar su palabra, el hombre oyera de la misma forma que oyó a Satanás y que obedeció. Ahora la humanidad tenía que comenzar a oír la palabra de Dios e ir tomando la palabra que Dios estaba hablando en la tierra para que con esa palabra pudiese Jesucristo venir. Y tardó 4,000 años. Habló a través de reyes, a través de profetas, hasta que vino Moisés, le dio la ley, siguieron recibiendo de parte de Dios, hasta que se formó completamente lo que Dios necesitaba aquí en la tierra y vino Jesucristo. Ahora tenemos todo lo necesario para estar en victoria. ¿Ok? Con todo esto que les acabo de decir, el punto es que el mandamiento de Dios que le dio a la iglesia, que lo mostró en Israel primero, pero que ahora se lo dio a la iglesia, y vamos a llegar a ese punto para entender a qué grado está en nosotros el amor de Dios. Pero ese amor que Dios le dio a la iglesia, hermanos, es el nuevo mandamiento que vino y que Jesús nos muestra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Un nuevo mandamiento os doy. ¿Ok? Entonces, ahí vamos entendiendo la seriedad de el amor de Dios. ¿Ok? Y así lo vamos a ir entendiendo poquito a poquito. Bien, ahora, para describir el amor de Dios, Dios muestra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dos palabras, una en cada uno, que describen ese amor, el amor de Dios y su voluntad de darlo a nosotros. Pero para describirlo o definirlo a partir de esa palabra es casi imposible, porque representa a Dios. Al grado de que si ustedes tratan de tener una definición del amor en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, la palabra que usaron es Hesed o Hasid, dicen algunos. Si ustedes tratan de describir esa palabra, no van a poder llenarlo con muchos libros para definirlo correctamente, porque representa a Dios. Dios es amor. En el Nuevo Testamento hicieron todo lo posible para poder tomar una palabra y describir ese amor que Dios quería manifestar, que Dios manifestó. Y usaron la palabra ágape. Pero la palabra ágape, el mejor intento en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 13, lo describieron como charity. Así lo escribieron. Como tener caridad o como dádiva. Así lo pueden ustedes ver en 1 Corintios 13. Así dice en la King James. Entonces, es una descripción muy pobre para representar a Dios, porque Dios es amor. ¿Ok? Ahora, antes de seguir en esa definición, les voy a leer las ramificaciones de ese amor de Dios. Y quiero que hagan todo lo posible por escribirlas en una tarjetita de 2x5, 3x5, esas de cartoncito, para que ustedes la pongan en diferentes lugares en su casa, con la intención de familiarizarse con las ramificaciones del amor. O sea, no solamente para acordarse de que Dios es amor, sí, Dios es amor,
y el amor de Dios está en nosotros, sí. Pero quiero que ustedes vayan más allá. Quiero que lean la ramificación de ese amor que está descrita en 1 Corintios capítulo 13 por el apóstol Pablo y que nos habla y nos dice, bueno, desde el 12:31 dice Pablo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y entra el capítulo 13 que todos conocemos como el capítulo del amor, ¿verdad? Bueno, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Vuelvo a lo mismo, si yo no tengo fundamentado mis promesas, lo que yo estoy creyéndole a Dios, que para mi casa, para mi vida, para mi matrimonio, para lo que sea, si yo no lo tengo fundamentado en el amor de Dios, nada más estoy sonando como metal. Pero no estoy obteniendo nada. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, ahí está, qué padre, toda la fe. Tengo mucha fe, recibí la medida de fe y ahora ya la puse a crecer, porque hay que darle un crecimiento a la fe, que vamos a llegar a eso también en las semanas siguientes. Pero si tuviera todas esas cosas y me supiera toda la Biblia y todos los misterios y la ciencia, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, nada soy. Y lo hemos menospreciado, hermanos, esa es la palabra, como cristianos. Hemos menospreciado nuestra función en cómo utilizar el amor de Dios en nuestro diario vivir para con las situaciones y las personas que nos enfrentan diariamente. Siempre decidimos por el altercado, por el enojo, por el regresarle esto, y estamos, no, bueno, a lo mejor estamos ofendiendo a la persona y nos sentimos un poquito mejor porque ya le dimos un pedazo de nuestra mente, pero en realidad, hermano, lo que está ocurriendo es que Dios no puede manifestarse en nuestra vida cristiana. Es lo que nosotros queremos. No puede hacerlo, porque no le estamos dando a Él el fundamento para hacerlo. Exacto. Estamos utilizando la fuerza del enemigo. Y estamos manifestando, estamos haciendo con nuestras acciones y nuestra actitud, estamos trayendo la manifestación de lo que no queremos ver, que fue lo que le sucedió a Job. Job estaba cubierto, dice la Biblia, en el primer capítulo, por una cerca, hedge, dice la Biblia, y es una cerca tan estrecha que no cabía absolutamente nada de las artimañas del enemigo. Pero no solamente lo cubría a él, dice que lo cubría a él y a su casa. Y Satanás lo podía ver, Job no lo podía ver. No podía ver el cercado que tenía de bendición alrededor de él y de su casa. No lo podía ver. Satanás sí lo podía ver. Y vio, porque Dios le dijo que el mismo Job estaba abriendo una puerta en ese cercado que tenía. Y nada más lo vio. Y pudo ir a destruir a su casa y a él. Entonces, el guardar ese amor no solamente nos guarda a nosotros como persona, guarda a nuestros hijos, guarda la relación en el trabajo donde estamos, el alcance que tiene la bendición, y lo vamos a ver lo que significa bendición, el alcance que tiene esa bendición escapa todavía a nuestro entendimiento. Pero el no hacerlo, hermanos, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Porque dejamos de ver eso que dijo Efesios 3:20. Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pensamos o entendemos según ese poder que actúa en nosotros. Bien, dice,
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Puedo hacer todas las obras, pero si yo no estoy fundamentado en el amor de Dios, esas obras, va a venir el día en el que nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, se van a poner bajo el fuego y se van a quemar. No va a quedar, no se va a purificar la obra, sino que va a sufrir, vamos a sufrir pérdida en lugar de ser purificados en esas obras. El amor, estas son las ramificaciones del amor de Dios. Esto es lo que debemos de tener escrito en esas 2x5, 3x5. Esto es, el amor es sufrido. Y quiero que mediten en ello. El amor es sufrido. Ahí vienen otra vez los hermanos que hablan y confiesan y dicen que reciben y puro borlote, no les crean absolutamente. Y los pueden ofender de muchas maneras. El amor es sufrido. No tienes que contestar algo inmediatamente, no tienes que devolverles absolutamente nada, porque el único que se está dañando eres tú. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Ok? Entonces, después vamos a estudiar las ramificaciones de esto que representa a Dios. Pero es lo que debe de estar actuando en nuestras vidas. Y yo estoy seguro que lo van a entender en la medida que vayamos avanzando. Pero volviendo al amor de Dios, es un amor no como el mundo lo conoce, no como nosotros estamos acostumbrados a darlo o a esperar que nos los den. El amor de Dios es un amor incondicional. ¿Ok? Es un amor de pacto. Y ahí está toda la diferencia, hermanos. El amor de Dios es incondicional y es un amor de pacto. Pero es un amor incondicional que nació con lo que Dios hizo. No nació nada más porque sí. El amor incondicional de Dios nació después de que el hombre comenzó a recibir la palabra de Dios y después de muchos años hubo uno que decidió y Dios vio que iba a enseñar a su familia, Abraham, y Dios hizo un pacto con él en la sangre de animales. Ustedes lo pueden leer en Génesis 15. Lean el capítulo y van a ver cómo Dios manda a traer unas becerras de 3 años y unos, ¿verdad?, animales para poder establecer un pacto de sangre con Abraham. Entonces el amor incondicional de Dios comienza con un pacto y luego lo vemos manifiesto en la sangre del Cordero. Después Dios hace ese pacto con Jesús, no con ustedes, no conmigo. Y quiero que lo entiendan eso. El nuevo pacto no está hecho individualmente con cada persona. Si no, ya estuviéramos todos muertos, porque ya lo hubiéramos quebrantado. Y lo hemos quebrado muchas veces. El nuevo pacto lo hizo Dios con Jesús cuando lo levantó de los muertos y lo llamó nuevamente Dios. En Hebreos capítulo 1 dice cómo lo llama Dios. Y le dijo Dios y llamó a Jesús Dios. Lo vamos a ver en las sesiones que siguen. Si ustedes no lo creen, bueno, ustedes tienen la decisión para creerlo o no creerlo.
Pero Jesús se despojó de sus privilegios divinos y luego sufrió la separación de Dios, o sea, una muerte espiritual. Y yo sé que muchos con esto estallan y ya se van y dejan y ya no, y se ofenden. Y no pueden seguir recibiendo lo que Dios tiene para ellos, porque ya se ofendieron, sin saber que por esa separación nosotros estamos aquí y tenemos la oportunidad de ser hijos llamados hechos hijos de Dios. Si no hubiera habido esa separación y Jesucristo no hubiera llevado en el Espíritu nuestros pecados, entonces nosotros tendríamos que ir y sufrir eso, porque son leyes espirituales. Gloria a Dios porque Él lo llevó. Nosotros no tenemos que llevarlo. Pero cuando es resucitado de los muertos, Dios lo vuelve a llamar, otra vez lo llamó hijo y lo llamó Dios. ¿Ok? Y le dijo, híjole, que Él fue el responsable de la creación de todas las cosas. Qué bonito está ese pasaje del capítulo 1 de Hebreos. Lo vemos más después. Bien, pero ese amor de pacto y ese amor incondicional de Dios, que comienza con cortar y hacer ese pacto en sangre, ese amor incondicional, hermanos, y aquí viene una de las primeras partes más importantes, ese amor no puede ser quebrantado. En el aspecto, me faltó decirles una cosa, o sea, Dios hizo ese pacto con Jesús, no con nosotros. Nosotros entramos en ese pacto en Cristo Jesús. Nosotros no podemos quebrarlo en el aspecto de que separar a Dios de Jesús. En ese aspecto no lo podemos hacer. Podemos separarnos y dejar de estar en comunión con Dios, pero no podemos quebrantar el pacto que estableció Dios con Jesucristo. Eso no lo podemos hacer nosotros. Está hecho para siempre y Jesús se levantó, un hombre inmortal para toda la eternidad. El cuerpo de Jesús ya no puede volver a morir, nunca más. Por todos los años o edades que vienen, nunca más va a poder morir ese cuerpo otra vez. Ya fue glorificado. Ok, entonces, el amor que Dios nos da, incondicional, de pacto, a través de Jesucristo, ¿vamos bien? Ok, ese amor que Dios está supliendo, es el amor, quiero que entiendan, que es el amor de Dios. No es cualquier amorcito aquí de estos del otro como los que nosotros esperamos. No. Es el amor de Dios. El mismo amor con que amó a Jesús y el mismo amor con que nos amó a nosotros. Ese amor de Dios hacia su familia, hacia la humanidad. Bueno, me voy a atrever todavía a decirlo más fuerte. Hacia el mundo, porque lo dio al mundo. El versículo de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó ágape, Dios a los que lo reciban, no, al mundo, les dio el amor ágape. Bueno, ese amor es un amor que no puede en ninguna forma, nadie nos puede separar de ese amor. Conozcamos a Dios o no lo conozcamos. Dios nos dio de su amor e hizo un pacto en Jesucristo. Ese amor nunca puede dejar de ser. Y lo describe perfectamente en Romanos 8, les voy a leer nada más 2 o 3 versículos, pero en Romanos 8, lo describe, dice 35, ¿quién nos separará del amor de Dios? No, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada?
37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo. Pablo ya lo había entendido, este amor que les estoy describiendo, el amor de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. Nada. Nada que ustedes hagan. Dicen una mentira y el día siguiente, por X razón, dejan su cuerpo. No va a seguir. No va a suceder. ¿A dónde se van? ¿Qué dice la religión? Se van al infierno porque se fueron sin confesar esa mentira. Bueno, es una mentira de ellos. Porque la Biblia dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Su sangre nos limpió viniendo del mundo y Dios nos está diciendo que su amor fue para con el mundo cuando estaba hundido en ese pecado. ¿Cuánto más ahora que somos hijos? Y eso lo dice Romanos 5, ¿verdad? Se los voy a respaldar. Dice en Romanos 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por el mundo murió. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es el 5, 8 y 9. Porque 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué nos puede separar de ese amor? Nada. Entonces, soluciónenlo, hermanos. Solucionen, hagan sus tarjetitas, pónganlas en diferentes partes en su casa y solucionen el amor de Dios para con nosotros. Es un amor de pacto, ágape, gesed, que no depende de nuestras acciones, sino que nació en Dios y Dios nos lo entregó por su propia voluntad, porque nos ama. ¿Bien? Ok. Es un amor que está descrito en Efesios 5, cuando Dios le habla. Aquí viene algo duro. Cuando Dios le habla al hombre y a la mujer. El amor que debe de haber en el matrimonio. El amor ágape. El amor incondicional, de pacto, cuando se dan los votos. Por eso es tan importante casarse en Cristo Jesús. Pero le está faltando al cuerpo de Cristo esta instrucción de saber que yo no vengo con la mujer que me quiero casar, no vengo con ella nada más porque tiene una cara bonita o un cuerpo fabuloso. Todo eso se acaba, hermanos. Y es lo que el mundo padece. Porque al ver que aquello que era bello y aquello que estaba muy hermoso está envejeciendo, o sea, me voy con una de 21, 22, 23 años. Mira, qué conveniente. O al revés, porque ya ahorita se ven esas cosas al revés. El amor de un hombre y una mujer es, hermanos, el amor de Dios. Pero los judíos en tiempos de Jesús se casaban a veces por haber visto a una mujer una sola vez, o a veces ni siquiera la conocían. Arreglos entre familia y tenía que ir el padre con esa familia, el padre de la novia, y llevaba con él una dote de dinero, lo que representaba para él, lo representaba con la dote de dinero. Llevaba un pacto que se llama ketubah,
donde se ponían todas las cuestiones del matrimonio y un vino para, si la muchacha aceptaba, tomaba de la copa, sin conocerse. Hombre, pues, o sea, todos esos matrimonios de seguro iban al fracaso. Pues les quiero decir que tenían un 0% de rompimientos matrimoniales. Y ahora que se conocen por 5 o 6 años y van al HIV, y van a este lado y van al otro. O sea, no, ¿me entienden, hermanos? Porque ellos se basaban en el amor de Dios. Y sí, el antiguo pacto tenía sus consecuencias y sus cartas y sus lineamientos, que podemos entrar después en eso. Pero a lo que voy es que cuando el amor de Dios está ejercitándose en las personas, el hombre no se casa por la vista. Bueno, es importante a lo mejor que le apetezca la atracción. Ok, está bien, pero no es la razón principal. La razón principal es porque quiero ver cómo puedo yo darle a ella. Me caso para darle, sin esperar nada a cambio. Y también la mujer hacia el hombre. Cuando los dos se entregan en esa forma, pues no es de que, como en el día de hoy, de que, oye, es que Dios, hermano, quiero que ore a Dios para que me consiga un hombre que tenga lana, y que es guapo, con casa, de preferencia, que no esté divorciado, pero le ponen todos los requisitos para poder acercarse y decir, me conviene. Y ha habido tantos errores por esa causa, y ha habido tantos divorcios, y sigue habiendo tantos de esos, porque no ponemos nuestra vista en la palabra de Dios, en el amor incondicional de Dios, que no depende de qué tan hermosa esté, o qué tan varonil o bello sea. Es como el ejemplo que les decía en las sesiones anteriores. O sea, en estos días llegan dos parejas y van, una pareja y van de día de campo y llevan su canastita y van y se sientan a comer en el día, muy bonita la vista y todo, y sacan los lonches y sacan la Pepsi o lo que sea, o lo que ustedes quieran, el té o el agua, lo que ustedes quieran, y luego uno le dice al otro, oye, ¿y el amor? ¿No lo trajiste tú? No, pues yo no lo traje. ¿Y tú? No, pues yo tampoco. Y se describe eso, hermanos, como 2 pulgas sin un perro. ¿Verdad? O sea, ¿de dónde puedan chupar la sangre? Ese es el matrimonio de hoy. Son 2 pulgas sin un perro. Ya no le puedo, ya le quité todo lo que podía, que se vaya. Qué triste que cuando el amor de Dios no se da por esas cosas, sino se entrega a uno en beneficio de la otra persona. O como la niña esa que del cuento que decía, en estos tiempos, que decía, oye mami, ¿a cuántos sapos tuviste que besar para que se hiciera el príncipe? Para que se convirtiera en príncipe. Qué triste, pero es cierto. Con 20 personas se tienen que acostar para ver cuál es la que le conviene. Sí, a ver cuál es no. Ese es el amor del mundo, no es el amor de Dios, hermano. El amor de Dios es un amor ágape, es un amor incondicional. Y yo me caso contigo para ver qué puedo darte y aprender en ese amor. Por eso es importante que los matrimonios de hoy entiendan eso y se casen sabiendo eso, porque entonces ya no voy yo a casarme para esperar a ver en qué me puede complacer mi esposa o la pareja, mi cónyuge, qué me puede dar. Y a todos nos corresponde hacer los cambios necesarios. Bien, entonces, el amor ese incondicional de Dios es
un juramento de pacto en la sangre de un animal. Así lo comenzó Dios y luego lo hizo en la sangre de Jesús. Por eso le llama el Cordero de Dios también, porque fue en su sangre que se hizo ese pacto. Y es un pacto que no se puede quebrar y de un amor incondicional, que Dios no me va a cambiar su amor por más que yo haga cosas equivocadas, ni me va a amar tampoco más o me va a dejar de amar porque yo haga todas las cosas correctamente. Dios no cambia, su amor es siempre así. Y así tenemos nosotros que aprender a hacer en nuestro diario vivir, o sea, con el amor de Dios. Bien. Quiero ver si entro en esto o... ...15 minutos. Pero no quiero dejar de compartirles esto, porque si no se nos van a hacer una sesión más. Muy bien. Entonces, Dios nunca se olvida en su amor de las promesas que nos dio. Si Él nos dio promesas de salud, de prosperidad, de protección, Dios nunca se va a olvidar de esas promesas porque nosotros sintamos contrario a eso. Que no tenemos para suplir algo o que nos duele algo. Dios no se va a olvidar porque nosotros nos portamos mal. Sus promesas siempre son iguales y siempre son sí y amén en Cristo Jesús. Dios nunca se olvida de eso. Y es importante que nosotros lo sepamos. Es un amor, como les digo, de pacto. Bien, ahora, sabiendo eso, quiero iniciar otro pedacito, un poquito distinto, otra etapa acerca de ese amor de Dios. Y quiero que vayamos a Juan 13:34, porque ahora en ese amor de Dios, la intención de esta parte de esta sesión es que ustedes entiendan que ese amor nos fue dado y que está operando en nosotros, hermanos. Entonces Jesús dio un mandamiento. Quiero ver que no se me pase ningún versículo. Ok. Dio un mandamiento en Juan 13:34 y dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, ¿cómo nos amó Jesús? Con el amor de Dios, con el amor ágape de Dios, porque Jesús caminó como hombre y como hombre recibió de Dios, recibió el amor de Dios y ese amor de Dios ahora nos los dio en un mandamiento. Y se los vuelvo a recordar, es un mandamiento, no es una opción o una sugerencia para ustedes. Lo pueden elegir como una opción, pero van a sufrir las consecuencias no porque Dios lo quiera, sino como el primer Adán decidió desobedecer ese mandamiento, nosotros también podemos decidir desobedecer este nuevo mandamiento y comer de ese árbol de donde no debemos de comer y vamos a sufrir las consecuencias, porque la puerta se va a abrir, no va a haber quien nos proteja y el enemigo puede entrar y hacer y deshacer en nuestras vidas a sus anchas. Entonces quiero que lo identifiquen. Un nuevo mandamiento os doy, dice Jesús. Uno, y no lo hemos podido guardar todavía. Pero de aquí en adelante, hermanos, yo en el nombre de Jesús imparto ese nuevo conocimiento en sus vidas y en sus corazones para que esté presente en ustedes de aquí en adelante. De manera que todo lo que hagan, todo lo que digan, el Espíritu de Dios va a estar ahí presente para recordarles y para que ustedes se retracten o se devuelvan de algún camino que no vaya en acuerdo con el amor de Dios. Y lo van a saber porque el Espíritu les va a decir, lo van a sentir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Ok, eso está en Juan 13. Luego, en Juan 17, déjenme ver primero si me voy a ese o... Pongan abajo de Juan 13, abajo de Juan 13:34, pongan segunda de Juan, capítulo 1. Segunda de Juan es un libro muy chiquito, que está casi al final de sus Biblias. De hecho, tiene 13 versículos nada más. Iba a decir algo, pero no lo digo. Ok, dice, el versículo que les di es el versículo 5, dice, y ahora te ruego, dice Juana Gallo, no, ese es en la tercera carta. Dice, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pues ahí está, la señora es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Es el versículo 5, es nomás un capítulo. No te doy un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. La señora es el cuerpo de Cristo, la iglesia, la eclesía. ¿Ok? Bien, en Juan 17 les dije. En Juan 17, ahí hay algo muy interesante que va a estar ampliando lo que es el amor y para qué fue enviado. Dice en el 23 y luego vamos a leer el 25. Les dije que unos 15 minutos, ¿verdad? Sí nos aguantamos. Ok. 17:23 dice, yo en ellos, es la oración que Jesús está haciendo al Padre unas horas antes de ir a la cruz. ¿Ok? Entonces dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces Dios nos ama con la misma intensidad y el mismo amor con el que amó a Jesús. Juan 17:23. Bien, ahora vámonos al 25. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Perdón, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Les vuelvo a pedir una disculpa, es el 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, no solamente nos ama igual que a Jesús, sino que también el amor del Padre, el amor ágape, el amor incondicional, el amor que les estoy describiendo, que Dios es y es lo más poderoso del universo, está dentro de nosotros. Para poderlo dar. No es para que nosotros lo guardemos aquí como un tesoro y digamos, tengo el amor de Dios. No, el amor de Dios es para algo, para darlo. Por eso lo puso Dios en nuestro espíritu nacido de nuevo. Bien, Juan 15, 2 capítulos hacia atrás. Híjole, quisiera avanzarle así a pasos, pero son varias sesiones y no quiero que se
pierdan ustedes de lo principal, el fundamento, que es el amor de Dios. Ok, Juan 15, 25 dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Entonces a Jesús lo aborrecieron. Sin causa. Por el amor de Dios que actuaba en él. No actuaba la religión, actuaba el amor de Dios en él. Y el amor de Dios no es ser siempre como, ¿verdad? O sea, cristianos que nos pongan de tapete ahí para que nos pisoteen. No, el amor de Dios es un amor que nunca va a dejar de darse a las demás personas, aunque nos estén ofendiendo, aunque nos digan cosas. Nunca se va a dejar de dar, pero puede ser firme, puede ser en disciplina, puede ser, eso no quiere decir que estemos nosotros desobedeciendo, porque no estamos siempre poniéndonos de tapete. No, el amor de Dios es darlo independientemente de lo que nos hagan. Las otras personas, siempre sentir y declarar por ellos ese amor de Dios, pero también puede ser firme y poner límites y establecer ciertas, ¿verdad? Muy bien. Ok, quería nada más que ustedes supieran eso. Ok, entonces, a Jesús lo aborrecieron sin causa. Fíjense ahora lo que dice en Juan, vamos a volver otra vez a... Espérenme tantito. No quiero poner... Ok, en Juan 15, 18, lo vuelve a dar como testimonio. Si el mundo os aborrece, nos dice a nosotros ahora, dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Ok? A él lo aborrecieron. Ahora sí, vamos a Juan 17, nuevamente. En Juan 17, 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. A los discípulos. Sí, ¿verdad? Igual que a Jesús lo aborrecieron, dice Jesús al Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, ahora ellos también. Y más adelante habla de cómo no nada más le habla a los discípulos, sino a todos los que vendrían por la palabra que habló a través de ellos. Ustedes lo pueden leer después. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 18, ahorita ya vamos a llegar a algo muy importante. El 17, versículo 18, ahí mismo, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces a él lo aborrecieron y a nosotros también nos van a aborrecer. A él lo envió Dios al mundo para mostrar el amor de Dios en el mundo. Y miren lo que dice ahora en el 15, 17, 15, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, no estamos nosotros en medio de una situación aquí en Eagle Pass o en el trabajo donde ustedes estén, donde Dios los haya enviado, no están en ese lugar porque Dios se haya olvidado de ustedes. No están en ese lugar, en esa situación, y que estén viendo todas las tinieblas y todo lo malo que hay, porque Dios quiera que ustedes aprendan una lección en medio de tantos lobos. Están ahí por una razón, porque Dios los envió para que mostrasen el amor de Dios en medio de toda la oscuridad. Entonces tenemos que ser diferentes. Tenemos que mostrar ese amor a pesar de la situación. ¿De qué otra manera van a conocer a Dios, hermanos? Si no es a través de nosotros. Hay un fin para el cual el amor de Dios fue puesto en nosotros, en nuestro interior. Para que en medio de tanto lobo y de tantas tinieblas pudiésemos nosotros mostrar ese amor de Dios que se sigue mostrando a través de la autoridad de la carne. ¿Ya se fijaron ustedes eso? Es la autoridad de la carne
Bien, ya voy a acabar. Entonces, Él nos envía, quiero que lo vean así, Él nos envía para amar a las personas, no con nuestro amor, no con, me ofendieron, es que me dijeron, es que me miraron muy feo, es que se fijaron cómo me dijo. Y comenzamos, peor aún, con el chisme, con las quejas, a hablar del pastor, a hablar de la persona aquella, de la hermana. ¿Te fijaste en la hermana? ¿Cómo traía el pelo? Y comenzamos nosotros a criticar o a hablar de las otras personas, y Satanás está feliz de que eso suceda, porque nos estamos saliendo del amor. Y, exacto. Y no puede haber manifestación en nuestras vidas del poder más grande que ha existido y que no hay ningún otro en todo el universo, el poder de crear todas las galaxias y todo lo que nosotros vemos. Está en nosotros, hermanos. Pero no puede manifestarse por cosas tan estúpidas o vanas como esas. Porque no hemos nosotros decidido que dar ese amor. ¿Por qué nos ofendemos? Porque es que ya estuvo, o sea, me miró de tal manera que ya no. Le tuve que decir qué pensaba de ella o de él. O no, o sea, es que mi esposo o mi esposa, tenemos que comenzar primero en el matrimonio. Y si ya pasó lo que pasó, hermanos, no se condenen, no se culpen. En Cristo siempre hay una nueva oportunidad. Comiencen a fundamentarse en ese amor y a establecerse y a comenzarlo a desarrollar. El amor de Dios no depende de lo que otro haga por mí, sino qué puedo hacer yo por esa persona. Ok. Ahora, sabiendo esto, entro en la recta final de la primera sesión. Sabiendo esto, la promoción, hermanos, el incremento, el ascenso, viene de Dios, exclusivamente de Dios. Vamos al Salmo 75 y, bueno, déjenme, yo lo leo, porque en la Reina Valera no se entiende, ahorita les leo las dos como quiera. Bueno, ahorita la leemos también, pero no sé cómo diga en la NBI, pero vamos al Salmo, es Salmo 75. En la King James está perfectamente bien explicada y el hebreo está perfectamente bien definido. Así que con toda seguridad se los digo. Es 75, 75. Sí. Ok, muy bien. Dice el versículo 6. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, dice la Reina Valera. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? La palabra que fue traducida como enaltecimiento en la Reina Valera es promoción. Y ustedes lo pueden ver, si ustedes se van de ahí al hebreo, van a ver cómo Dios está tratando de, a través del salmista, darnos a entender que nuestra exaltación, nuestro enaltecimiento, no la soberbia, nuestra promoción viene de Dios. La King James dice así: For promotion comes neither from the east, nor from the west, nor from the south. Y luego ya más adelante nos describe quién es el que da esa promoción, es Dios. Entonces la promoción no viene de ningún hombre. Nosotros ir subiendo de escalón en el trabajo, en donde quiera que ustedes se estén desarrollando, en la escuela, en donde quiera que estén, la promoción, el siguiente paso hacia arriba, como también lo podemos dar hacia atrás,
si no nos acomodamos en ese fundamento del amor de Dios. Pero la promoción, hermanos, la da Dios. Viene de Dios exclusivamente, exclusivamente. Sabiendo eso, entonces, si alguien viene y me dice a mí cosas ofensivas, insultantes, que obviamente a la carne la ponen fúrica, pero yo conozco el amor de Dios y conozco de dónde viene la promoción, o en medio del matrimonio, no importa. Si yo permito que la otra persona me invada en el aspecto de que me quite el amor de Dios y entre un espíritu que no sea el del Espíritu de Dios a influenciar nuestra mente. Si yo permito eso y sé, sabiendo que la promoción viene de Dios, pues entonces, ¿quién es el que está sufriendo? ¿Quién es el que va a dejar de recibir? ¿Quién es el que va a dejar de ser promocionado? ¿La persona que me está insultando o yo que le estoy contestando de una manera igual o más agresiva? ¿Quién es el que pierde? El que deja de utilizar el amor incondicional de Dios. Pues no fuimos llamados para ver qué nos insultaban. A Jesús lo aborrecieron sin causa. Y dice Jesús, abran los ojos, porque a ustedes también los van a aborrecer. Cuando utilicen mi amor y mi palabra, a ustedes también los van a aborrecer. Si no los aborrecen ahorita, es porque no están utilizando el amor de Dios. Pero la promoción viene exclusivamente de Dios. Si yo quiero ser promocionado, tengo que comenzar a practicar en toda situación el amor de Dios en mi vida. Así de importante es el amor de Dios para ver la manifestación de las promesas de Dios en mi vida a través de la fe. ¿Ok? Con esto termino. Cuando yo me doy cuenta de esa situación, cuando yo me doy cuenta de dónde proviene mi promoción y mi trabajo y mi incremento y todo eso del amor de Dios, porque ahí está basado todo. Cuando yo me doy cuenta de eso y digo, no me pueden hacer nada, me pueden insultar, me pueden decir lo que sea. Si vienen en contra mía y tratan de maltratar a mi familia, tengo todo el derecho de parte de Dios de poner un alto. Y si es necesario quitarle la vida, le quito la vida a la persona. Pero no estoy faltando al amor de Dios. Porque yo tengo un pacto con mi familia, como Dios lo tiene conmigo. Si yo le pongo un alto a esa persona es en el amor de Dios. Pero el odio, el coraje y todo lo que en el mundo vemos no debe estar presente en nuestras vidas. ¿Puedo yo ir a la guerra en el amor de Dios? Sí, sí puedo. Por eso Dios lo describe en Romanos 13. Lo que debo de guardarme es de que el enemigo comience a actuar en mi vida y que utilice las situaciones malas de las tinieblas para quitar ese amor incondicional de Dios y que yo no lo dé y evitar así mi promoción. La promoción de ustedes, hermanos. La promoción de ustedes no depende de Dios y no depende del diablo, porque ya vimos sus palabras escritas. Depende de ustedes, depende de mí. ¿A quién le haga caso yo? ¿A Dios? ¿A pesar de lo que me están diciendo? ¿O a la carne y seguir lo que el diablo quiere que haga?
Depende de mí porque los lineamientos ya están dados. Entonces, esta frase me la dio Dios en inglés, se las voy a dar en inglés. Y luego les traduzco la segunda parte en español. Sabiendo esto que les digo, de que una vez que identificamos e independientemente de lo que nos digan, nosotros vamos a utilizar el mismo amor con el que Dios nos amó, incondicional y de pacto. En el momento que nosotros identifiquemos eso, fear is gone. El temor se va. Huye. No puede permanecer en donde el amor de Dios se está estableciendo. Y el amor, ¿y qué me van a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué van a decir? Ese amor, cuando el amor de Dios se está ejerciendo, el temor no puede estar presente. Por eso dice 1 Juan 4:18, que el amor de Dios, donde el amor de Dios no es perfeccionado, el temor ahí está presente. Pero no puede estar en una persona que está ejerciendo el amor de Dios. El temor tiene que salir de la persona a fuerza. Lo echa fuera el perfecto amor de Dios. Esta es la frase. Cuando sucedan esos incidentes diarios en nuestras vidas, dice Dios, don't get mad, get love-minded. Esto es lo que Dios me dijo. No te enojes, sino que utiliza una mente de amor hacia las personas, del amor de Dios hacia las personas. Practícanlo, practíquenlo. Comiencen a practicarlo desde la mañana. Comiencen a pensar en todas las personas que les han hecho mal a ustedes y comiencen a decir, Padre, en el nombre de Jesús la perdono, la amo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esa persona. Le mando bendiciones en el nombre de Jesucristo. Comiencen a practicar el amor de Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor y nos da la victoria. Amén. Ok, esta es la sesión 1. En la sesión 2 vamos a aprender todavía más de eso. ¿Ok? Bien. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque fue puesto en nuestro interior y fuimos hechos nuevas criaturas, de manera que no solamente nos amas con el amor, que nos amas como a Jesús, sino que el amor con que lo amaste está en nosotros. No hay excusa, es un mandamiento y como mandamiento hacemos nosotros el compromiso de tomarlo y utilizarlo para amar a nuestro prójimo. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que en este momento, Señor, hacemos el compromiso delante de ti para que a través de tu Espíritu, Señor, toda situación adversa que venga a nuestras vidas y podremos tropezar, podremos caer, pero tu Espíritu nos recordará todas las veces cómo debemos de comportarnos y qué amor debemos de utilizar para con esas personas que no te conocen y que vienen y insultan con el odio que hay en el mundo, Padre. Hacemos ese compromiso delante de ti, Señor, para ser perfeccionados en ese amor y que en este año en el que se va a desatar todas esas bendiciones y esas manifestaciones tuyas, Señor, nosotros podamos ver ese poder, Señor, manifiesto en nuestras vidas, porque tú nos diste de tu amor. Así que lo llamamos nuestro, lo recibimos por fe, es de tu gracia, a través de la fe, Señor, y lo llamamos hecho en nuestras vidas, individualmente, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.